Saludos amigos, todos los historiadores coinciden en que la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914, fue el terrible momento en el que el mundo decimonónico se vino abajo y quedaron tras él las ruinas sobre las que se construirían un mundo terrible que solo se comenzó a estabilizar y a qué precio después de la Segunda Guerra Mundial. Aquella gran guerra lo cambió todo. Y entre sus beligerantes no estuvo España. Nuestro país fue neutral en aquel océano de trincheras y muerte. A pesar de esta ausencia, esa Primera Guerra Mundial tuvo un grandísimo impacto también aquí en España. Y a pesar de las operaciones de prestigio personal que trató de llevar a cabo el entonces rey Alfonso XIII, metido diplomático, su monarquía y el régimen de la Restauración también salieron mortalmente heridos de aquella guerra que no se libró en España, pero cuyas consecuencias también nos alcanzaron. En 1917, el mismo año del triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, por ejemplo, y un año antes del final de la Guerra Mundial en su frente occidental, España se abismó hacia una crisis enormemente profunda en la que convergieron el desafío planteado por los intereses corporativos de los militares, por los empobrecidos trabajadores en un tiempo en el que se hicieron grandes fortunas y por los emergentes entonces nacionalistas catalanes. 1917 también fue un año de profunda crisis en España y sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos al hilo de un muy interesante ensayo que se acaba de publicar. En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10:05 de la mañana. Recordar lo que fuimos para entender lo que somos. La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias. Carlos Sanz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y de Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática, ha coordinado junto a Zoran Petrovici un ensayo colectivo en el que participan una quincena de especialistas en un libro que la editorial Silex acaba de publicar con el título de La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII. Carlos Sanz, muy buenos días. Buenos días. Como todo el mundo sabe, España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero España no se quedó ni mucho menos al margen de aquel vendaval que todo lo cambió, ¿verdad? Efectivamente, España, aunque no participó como beligerante, se vio afectada por la Primera Guerra Mundial de muchas maneras. Hubo un gran debate en la población entre aleófilos, germanófilos y neutrales, pero también la guerra entró en España por el alza de los precios de las subsistencias o de los productos de primera necesidad, por las injerencias o las interferencias de las potencias beligerantes en el comercio, en la navegación marítima, en las redes de espionaje, en la propaganda. Es decir, España participó no activamente como neutral, pero la guerra se puede decir que participó en España o entró en España. Después de las guerras napoleónicas, prácticamente un siglo antes, España se quedó fuera de la sala de máquinas del nuevo orden mundial, con especial referencia al equilibrio de poder en Europa. ¿Fue por esto por lo que España no participó como beligerante en esa Primera Guerra Mundial? En realidad no, porque las guerras napoleónicas quedaban muy lejos, los factores son más cercanos. España no participa en primer lugar, bueno, por muchos elementos, pero en primer lugar prácticamente por impotencia, porque no es interesante para ninguna de las potencias beligerantes. Tampoco tenía acuerdos de alianza con ninguno de los bandos contendientes y la propia división interna del país desaconsejaba entrar en una aventura en la cual algunos sectores sí tenían interés. El propio rey Alfonso XIII, que era muy aficionado a la diplomacia y a la política exterior, en alguna ocasión pues coqueteó con la entrada de España en la guerra, pero también era muy consciente él, como eran los políticos de la Restauración, de que por la guerra a veces entra la revolución y entra la caída de regímenes, con lo cual era una aventura muy arriesgada. En efecto, es obvio que para 1914 España estaba por completo fuera de esa sala de máquinas del poder en Europa que decía yo antes, pero también hubo razones de política interna, en efecto, que aconsejaron a los dirigentes del momento una menor implicación que como beligerantes. Difícilmente hubiera sobrevivido probablemente la monarquía a nuestra participación en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente, es una tesis bastante plausible. Hay que tener en cuenta que la guerra se llevó por delante el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, cayó el Kaiser en Alemania, hubo una serie de monarquías que cayeron,
con una posición de partida mucho más fuerte. Y en España la monarquía de Alfonso XIII ya estaba, o el régimen de la Restauración, mejor dicho, ya estaba en erosión con la crisis de los partidos políticos. Tanto es así que el propio año 1917 en España hay una crisis muy importante que desafía la estabilidad del país, y es muy posible que una crisis de este tipo en un contexto de guerra, o si España hubiera sido plenamente beligerante, hubiera acabado con la monarquía. De tal forma que lo que trató el entonces rey Alfonso XIII fue una operación de prestigio que consolidara su ya difícil posición en aquel momento cuando realizó esa campaña diplomática con la apertura de la oficina pro cautivos de la Primera Guerra Mundial, una tarea diplomática personalmente decidida y desarrollada por el propio Alfonso XIII. En efecto, por una parte es una iniciativa personal de Alfonso XIII muy plausible, muy loable, y que atendió a cerca de 200.000 peticiones de información por parte de familiares, de combatientes o de personas de los países beligerantes y neutrales, y hay una vertiente humanitaria. Pero por otra parte, así lo destaca Jean-Marc Delaunay, uno de los autores, Alfonso XIII estaba tratando de prestigiar la monarquía hacia el interior y a España y la monarquía hacia el exterior, intentando situar a España, ya que no participaba en la guerra, tratando de que España participara en la paz, que tuviera una posición importante como el principal país neutral, el más importante después de que Estados Unidos entra en la guerra. Desde el año 17 España es el principal país neutral, y se trataba de estar en la mesa de la paz, en la elaboración de este nuevo orden mundial, en esa sala de máquinas de la política internacional de la cual el país había estado alejada demasiado tiempo. Lo cierto es que aquello solo aplazó los problemas de la monarquía, como se vio apenas 13 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial, una guerra por lo demás que, sin que España fuera beligerante en ella directamente, sí dividió realmente al país entre partidarios de uno y de otros, y también de la propia neutralidad. En efecto, ahí se veía la división del país y las dificultades para la estabilidad interna. Por una parte, lo cuenta otro de los autores, Maximiliano Fuentes Codera, que participa en este libro, la división entre aliadófilos y germanófilos no fue algo solo de élite, sino que se socializó en todo el país. Se hablaba de la guerra con pasión en los rincones más profundos de España, y en todas las clases sociales y en todo el territorio. Incluso hubo españoles que participaron en la guerra o que se alistaron en el ejército francés como voluntarios, tratando de, a través de la participación en la guerra y después toma de decisiones en el proceso de paz, utilizar la guerra como una palanca externa para renovar el régimen de la Restauración. Concretamente eran voluntarios catalanes, nacionalistas, que trataron así de aportar al cambio que se vislumbraba, porque la guerra generó, aparte de mucha destrucción, también muchísimas esperanzas. Una guerra, además, que, como ya ha apuntado usted, desestabilizó la economía española, con grandes beneficiarios, algunos empresarios, y también con grandes perdedores, los trabajadores, que vieron cómo subían los precios mucho más que sus propios salarios. En efecto, claro, la guerra fue un gran negocio para los exportadores, para quien podía enviar mercancías a los países beligerantes, que generaron una gran demanda. Como efecto derivado hubo una enorme inflación, un aumento de los precios de lo que se llamaba subsistencias en el lenguaje de la época, y eso hizo que la guerra deteriorara las condiciones de vida de la mayor parte del país, algo que aprovecharon los movimientos sindicales, el sindicalismo de izquierdas, anarquista, socialista, en favor de sus propios objetivos, y tratando de reivindicar los intereses de la clase obrera. Es decir, la guerra trajo conflictividad social en medio de una prosperidad de la cual no se beneficiaron todos de igual manera. Una neutralidad, la de España, la Primera Guerra Mundial, que llenó además nuestro país de espías de las principales naciones beligerantes. ¿Qué hacían aquí tantos espías extranjeros como llegaron entonces? Bueno, lo que hacían es el trabajo de los espías y la labor de espionaje y de contraespionaje, tratar de informar sobre las entradas y salidas en puertos, tratar de garantizar el acceso a materias primas, a suministros, y también tratar de influir en la opinión pública del país. Las embajadas de los principales beligerantes gastaron grandes cantidades en comprar periódicos, en comprar voluntades, publicaciones, y la guerra fue una guerra también de fotografías, de carteles, de publicaciones, de propaganda, utilizando técnicas además de propaganda moderna, aprendidas del lenguaje de la publicidad, que se estaba desarrollando en esos momentos en una era de
de incipiente consumo de masas. Tiempo de espías extranjeros en España y tiempo también de una crisis interna muy, muy importante en la que convergieron en 1917, como usted ya ha subrayado, las demandas corporativas de los militares, la huelga general promovida por los sindicatos y por los trabajadores y también la demanda de los nacionalistas catalanes. ¿Algún dirigente político del momento pensó que hubiera sido mejor participar en la guerra visto el panorama interno? Sí, también es algo que se afirmó en la época y concretamente el conde de Romanones, presidente del Consejo de Ministros, aliadófilo, pues también coqueteó con la idea en el año 17 de entrar en la guerra, también empujado por la campaña de guerra submarina total que desencadenó la Marina de Guerra alemana, que era muy perjudicial para el comercio español. Se estaban hundiendo constantemente buques españoles y aquello era muy gravoso para la economía del país y era muy poco defendible mantener una neutralidad a ultranza. Y efectivamente esta situación en el año 17, unida a los problemas no resueltos anteriores, llevó a que confluyeran las juntas de defensa de los militares, la huelga general revolucionaria y el desafío desde el nacionalismo catalán, que se inspiraba mucho en las ideas de Woodrow Wilson, en el derecho de autodeterminación que aparecería en el programa del presidente estadounidense. Fue una crisis muy importante para la monarquía, salió de ella, pero salió dañada, igual que salió todo el régimen de la Restauración. En efecto, el régimen de la Restauración sobrevivió a esa crisis de 1917 y al impacto de la Primera Guerra Mundial, pero salió mortalmente herido, como se comprobó apenas una década después. En efecto, España de la guerra, si pensamos que termina en el año 18 y en el 19 se firman los acuerdos de paz, va a encadenar una serie de gobiernos en los siguientes años débiles, inestables, y la salida que va a buscar la monarquía es una salida dictatorial apoyando el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Una salida que además se inspiraba en referentes europeos como lo que había pasado en Italia con la toma del poder por Mussolini. Salvando todas las distancias, es un elemento más que nos ilustra hasta qué punto España no estaba aislada, sino que estaba muy inmersa en las corrientes políticas, económicas, bélicas, culturales de su entorno. Claro, aquel era un contexto revolucionario en toda Europa. En toda Europa había chispazos de revuelta y de contestación general. Al final de todo aquello, España no salió del ostracismo de aquel momento y la operación de prestigio que ensayó el rey Alfonso XIII durante su acción diplomática durante la Primera Guerra Mundial no proporcionó mayor crédito a España en el nuevo concierto internacional que empezó a dibujarse ya conflictivamente tras el fin de la Guerra Mundial, ¿verdad? Efectivamente, por un lado, en el aspecto internacional, la monarquía española, pese al prestigio que hubiera ganado con la oficina pro cautivos, fue apartada de las negociaciones, no fue tenida en cuenta en los tratados de paz como país que no había sido beligerante, e incluso en el aspecto interno, Margarita Barral, que es otra de las autoras del estudio, destaca cómo esta oficina pro cautivos fue muy desconocida en la época, no se difundió excesivamente su existencia y es a posteriori que hemos ido sabiendo de ella y que se ha construido, se puede hablar de una auténtica construcción de memoria histórica en torno a la monarquía. Ella, Margarita Barral, enfoca esta oficina de cautivos como un intento de nacionalizar la monarquía, de darle un significado auténticamente nacional, pero seguramente la gravedad y la profundidad de los problemas que arrostraba España hicieron que esta operación fuera estéril. Carlos Sanz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y también de Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática. Enhorabuena por la publicación de este ensayo colectivo que ha coordinado junto a Zoran Petrovici, recién publicado en la editorial Silex con el título La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII. Muchísimas gracias por su ayuda y por su tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. El ayer